Se realizó el Encuentro Nacional de Siembra Directa y el segundo Encuentro Mundial del Sistema de Siembra Directa 2024, con la participación de más de 50 destacados disertantes, representando a más de 30 países, compartieron sus experiencias, realidades, conocimientos y desafíos del sistema a nivel mundial, así como los hitos que marcaron la historia de la siembra directa en Paraguay. El presidente de la Federación Paraguaya de Siembra Directa para la Agricultura Sustentable, Martín Cubilla, recordó que Paraguay se posicionaba como líder mundial en siembra directa y habló de la evolución que ha tenido. Hoy, un día como hoy, salía en el diario: Paraguay líder mundial de siembra directa, pero hace 23 años. Estábamos en Capeco, recuerdo, hace 23 años, donde Herbert Bartz, el cual lleva el nombre de esta sala, su nombre, nuestro pionero de la siembra directa en América Latina, su hija está con nosotros, Maggie Bartz. Decía, Paraguay estaban Roberto Peiretti, Víctor Truco, de APRESID, Dono Pereira, Rob Derks, que nos está mirando desde Alemania, y Paraguay era considerado el líder mundial en el área de siembra directa, con 85% del área de agricultura mecanizada bajo siembra directa, lo que correspondía a 1.100.000 hectáreas en aquel entonces. Entonces ahí vemos la evolución de la siembra directa de Paraguay del año 92 hasta el 2021, este dato, con 3.400.000 hectáreas. También tenemos, interesante, en ese año 2001, con 1.100.000 hectáreas, hoy estamos ya con más de 4.400.000 hectáreas bajo siembra directa. Suelo cubierto, lo que bien nos explicaba y nos aclaraba el Inge Morilla, mejor que el profe difícil. Ahí, entonces, lo que es Brasil y Argentina, que estamos trabajando en la Confederación de Asociaciones Americanas para una Agricultura Sustentable, CAAPAS. Estamos trabajando muy de cerca, muy fuerte. Ahora estamos yendo la semana que viene a Buenos Aires, que va a ser en Buenos Aires el encuentro, el Congreso argentino. Estamos esperando más de 5.000 personas en Buenos Aires, donde vemos que entre Argentina y Brasil prácticamente 70 millones de hectáreas bajo siembra directa. En el año 22, hicimos en Friesland, presidente, hicimos el año 22, cada 2 años hacemos los encuentros nacionales, tradicionales. Y el año 22 hicimos en Friesland, donde Paraguay tenía 99% del área de agricultura mecanizada era bajo siembra directa o suelo cubierto. Excelente. Pero tenemos que llegar a 100%, porque teníamos problemas en San Pedro. Justamente vimos con ese estudio que venimos realizando hace muchos años, hace más tomamos mucha fuerza en el año 2014 con estos estudios. Pero de todas maneras, lo que les quiero mostrar aquí, el tema del pointer famoso, no. Bueno, de todas maneras, San Pedro lideraba el área de suelo descubierto o suelo preparado, con 9.500 hectáreas. Ya sería Itapúa y luego venía Misión. En Friesland, en esta misma época, hace 2 años, nos encontrábamos con esta situación. San Pedro con un porcentaje más elevado de suelos descubiertos. Dentro del 99% que ya tenemos en Paraguay, San Pedro era. Luego pasa y llega a este momento. Hacemos el estudio nuevamente, vemos que Paraguay, de las 3.505.000 hectáreas, 74, digo bien, 3.505.074 hectáreas, tenemos 77.940 con suelo descubierto. Pero de igual manera seguimos con 98% de siembra directa en Paraguay hoy, que nos posiciona nuevamente como líderes mundiales de siembra directa.
Entonces eso es hoy. Y nos encontramos con Caaguazú. ¿Qué pasa hoy en los departamentos? Esto es un estudio de todos los departamentos del país, de la región oriental principalmente, y nos encontramos con la agricultura mecanizada 2024, área sin cobertura, con 21.819 hectáreas. Es el departamento, señor gobernador, que tenemos más suelo descubierto. Suelo descubierto, suelo preparado, todo lo que nos mostraban vos, el ingeniero Morilla, es el departamento de Caaguazú. Así fue en el 2022 de San Pedro, pero hoy nos encontramos que San Pedro está ya lejos. La importancia de las capacitaciones, la importancia de haber hecho el encuentro en aquel departamento. Alto Paraná, decía ahí Alto Paraná. Alto Paraná está con 17.118 hectáreas con suelo descubierto o suelo rastreado. Suelo descubierto, acuérdense, el impacto de la gota que tiene con el suelo descubierto es gravísimo. Ahí empieza el proceso erosivo, lo que nos mostraba el ingeniero Morilla. ¿Cuáles son los números de Caaguazú? Superficie total tenemos en Caaguazú 854.837. Tenemos con cobertura de esas 800, tenemos 433.018 cubiertas y sin cobertura que les mostraba 21.000 hectáreas. Es mucho, claro que es mucho. Entonces la expansión de la agricultura de conservación y de la siembra directa. El principal impulsor de la agricultura de conservación y de la siembra directa fue lo que nos llevó, fue la erosión. Eso por historia. La erosión fue causada por la labranza intensiva. La reducción de las operaciones de labranza, el ahorro de combustible, mano de obra y tiempo son las ventajas que encontraron los propios agricultores. Lo que Herbert Bartz encontraba en el año 72, él mismo, con Wolf Derch, que trabajaban en conjunto, fueron los agricultores, con la ciencia, con los técnicos. Principales actores de la opción de difusión, los agricultores. Muy felizmente, pueden levantar la mano quiénes son productores y agricultores aquí en la sala, por favor. Genial. Justamente estos encuentros son pensados en un aplauso para los agricultores. Son pensados en ustedes. Pero cada 2 años hacemos un encuentro nacional y hacemos un simposio internacional que lo hacemos en Asunción, que es un carácter más técnico-científico. Ya están invitados al año que viene, vamos a hacer la Comebol, si Dios quiere, en esta misma fecha que estamos organizando con la Universidad de San Carlos. Entonces, para entender un poquito, ya termino para no cansarle mucho porque tenemos mucho por delante. ¿Dónde inicia? Con el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo, lo que le decía ahora. El suelo tiene que estar como la piel, la cobertura tiene que estar siempre cubriendo el suelo. Para este problema del impacto de la gota es terrorífico. 50 toneladas de dinamita por hectárea. Un estudio realizado en la Universidad de Purdue, el laboratorio más importante de erosión del suelo del mundo. Es el proceso. El impacto de la gota de lluvia, la desagregación de las partículas, tapado de los poros, sellamiento superficial, escurrimiento superficial del agua y la erosión. Lo que nos mostraba el ingeniero Morilla de una manera extraordinaria. Entonces, el sistema convencional era este el escenario: la erosión, la degradación del suelo, erosión del suelo, formatación de naciente y curso de agua. Eso no nos podemos dar el lujo, no nos podemos permitir tener la Itaipú, la principal hidroeléctrica del mundo aquí al lado, y nosotros como agricultores y técnicos tener nuestro suelo descubierto y el sonar y que se colmaten los ríos para que no podemos. Los 3 pilares del sistema de siembra directa. Los pilares Petro: cobertura permanente del suelo, rotación de cultivos, cero labranza del suelo. Esto es lo que vamos a charlar durante todos los 2 días y medio con los mejores especialistas que tenemos hoy aquí en la región. Y estoy orgulloso y agradezco nuevamente a cada uno de ustedes en su corazón. Les pongo la mano y les digo gracias por hacer esto posible y por estar con nosotros, a todos los disertantes que están presentes. Sistema sustentable de producción. Ninguno de los pilares es más importante que el otro. Como sistema estamos flojos. No estamos haciendo rotación de cultivos.
la necesidad económica, la soja, sabemos, pero hay forma y tenemos que hacer tipo de estas capacitaciones y muchas capacitaciones y muchas otras alianzas para incorporar el sistema como tal y la rotación de cultivo. Y para terminar, les quiero mostrar acá un proyecto que hemos presentado ya el año pasado. Acá dicen las principales ventajas que se habló muy bien, que es Morilla por colocar 4 puntitos. Controla la erosión y posibilita la reducción de pérdida de suelo en 90%. Esa es la sembrera. Conservación de la humedad del suelo. La conservación de la humedad nuevamente permite la germinación uniforme de semilla y crecimiento inicial de plántulas. No encontrábamos en la calle, como lo mostraba que Morilla, las plantas germinando. Y mejora la ligación biológica en nitrógeno y ciclaje de nutrientes. No es menor. No es menor. La biología, la diversificación, la salud del suelo. Eso vamos a tratar de una forma extraordinaria como estos días con los mejores disertantes. Entonces unas fotos son justamente de Campos Bajos, de Misiones, en la cual vienen mis raíces, el desafío de encontrar, de conservar esa agua, esos suelos hidromórficos. Tenemos 13 millones de hectáreas en Paraguay de suelos hidromórficos. 13 millones, estamos produciendo soja 3.5 millones. Y estos suelos hidromórficos son para arroz, ganadería, pero se pueden hacer soja. Hemos hecho soja, se está haciendo soja y el desafío es la siembra directa en estos campos bajos también. Aquí más bien entonces hacer un agradecimiento a nuestro presidente de la FECOPRO, colega Alfred Faz, que nos estuvo representando en el Congreso, el 9º Congreso Mundial de Agricultura y Conservación en Sudáfrica, muy bien representado, y que él fue parte inicial hace 2 años, cuando decidimos, con papá también decidimos, vamos a hacer en Campo 9, vamos a hablar con la gente de Sommerfeld, vamos a hablar con la gente de Berta, vamos a hablar con la gente, vamos a comenzar a movilizar. Acá somos paraguayos. Acá no hay una persona, no hay solo un Paraguay. Necesitamos que el país siga manteniendo una posición de liderazgo mundial en el sistema de siembra directa, y que el desafío es hacer sistemas, ser líderes mundiales en el sistema de siembra. No hay datos de eso todavía. No se sabe cómo es la preocupación de Brasil, la preocupación de Argentina, cómo están ellos, cómo estamos nosotros como sistema. Ese es el desafío de nuestra confederación de cada país y de cada país como tal. Y tampoco nadie hace patria solo, ni nadie hace. El suelo es del planeta, es del mundo. Eso también es lo que nos une a nosotros, es el suelo. El amor por el suelo, la pasión por la importancia que sabemos, que conocemos a través de la ciencia, de los productores que producen y que sacan 6.000, 6.000, 7.000, 8.000 kilos de soja, haciendo bien las cosas, y otros productores que sacan 2.000, 2.200, 2.800 kilos en nuestro promedio nacional. Y Brasil está sacando 3.200, 3.500 de promedio, 10 veces más el área de ellos. Estamos haciendo algo que podemos mejorar. Los pequeños y medianos productores paraguayos vienen utilizando el sistema de siembra directa desde hace 40 años, según Ken Morilla, miembro de la federación. Comentó cómo este ha avanzado a lo largo del tiempo y los beneficios significativos que brinda al suelo. La agricultura familiar, estábamos aún en el auge de la producción de algodón. Pero nuestra técnica básica era, aparte de la carpida, aparte de los 142 kilómetros que le recomendábamos que caminase el productor para hacer todas las prácticas que en aquel entonces la tecnología exigía, fueron incorporándose tradición y costumbre, por ejemplo, la carancheada. Primera carancheada, segunda carancheada, hasta tercera carancheada, para remover el suelo. Pero ese suelo descubierto así era justamente también el causante del problema.
¿Cuál fue la situación de década 80? Malezas, alto grado de enmalezamiento. Empezamos a tener sobre todo el sobreesfuerzo del productor paraguayo y sobre todo de la mujer, que se había identificado que la mujer empezaba a trabajar el doble con relación en tiempo en la propia chacra para la producción. Entonces, ¿qué significó eso? Un problema no solamente económico, producción y social. Entonces ahí vienen las primeras reacciones. 1986, por ejemplo, con proyectos tanto del ministerio y en aquel entonces con la cooperativa Colonias Unidas, empezaron los primeros trabajos, sobre todo. Pero en aquel entonces trabajábamos con la fuerza mecánica. Era generar manera de proteger esa agua que se escurría en la chacra. Sin embargo, no solucionaba nuestro problema. Fuimos al Brasil con proyectos, a traer tecnología en los proyectos, sobre todo con el estado de Paraná, para ver si cómo podríamos venir a adaptarlo aquí. Reacciones, claro, se importaron las primeras máquinas para la producción de granos, los famosos terraceadores articulados, que dieron su fruto, sus trabajos, pero no la solución a nuestro problema. Estos sobreesfuerzos que se hicieron en aquel entonces, estamos hablando de técnicos, muchos ya afinados, ¿verdad? Pero en el cual intentábamos controlar ese grave problema que es la pérdida de la fertilidad del suelo por la erosión hídrica. Se llegaron a construir hasta más de 8.000 hectáreas en la primera campaña en la zona de Itapúa para, sobre todo, proteger ese proceso erosivo que teníamos. Hasta se hicieron grandes muros, murundum, en la zona de Azotel, en la primera zona maicera que tuvimos en el país, en el norte, en la zona de Paso Tuyá. Bueno, eran monstruos. Sin embargo, ¿qué tuvimos? No tuvimos la solución. El cruce Fordi y departamento de Itapúa, donde todos los trabajos veíamos y encontrábamos esto, roturas y sin solución y sin recuperar la fertilidad de los suelos. ¿Qué era lo que sucedía? Desconocíamos nosotros el principal proceso en el que para que no se escurra el agua no tiene que correr, tiene que infiltrar. Entonces nosotros en aquel entonces, acá tenemos programas de trabajo del año 86, en donde poníamos la cobertura, pero le pasábamos, solucionábamos con el propio problema, volvíamos a rastronear. No solucionábamos el tema, pero sin embargo, en aquel entonces, ya en el 84, por eso estoy diciendo 40 años, en el 84, los primeros trabajos de investigación se hicieron en la zona de Itapúa, trayendo experiencia de la zona del Brasil. Estos primeros trabajos, vamos a decir, yo como técnico de aquel entonces, ¿qué es eso? Ni creía, no entendía, no conocíamos, no teníamos conocimiento. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es la siembra directa para poder entender y por el cual empezamos a partir de esa fecha? Es simplemente no remover el suelo, es sembrar sobre una cobertura y realizar un cambio de cultivo, que se convirtieron posteriormente también la filosofía de este sistema, en sembrar sin remover el suelo para que el agua no corra y no tengamos problemas. Trabajos que se hicieron. Hemos tenido mucho apoyo de la cooperación internacional. Aquí, por ejemplo, los primeros ensayos que dieron sus resultados, de los datos en el 96 ya, siembras directas con parcelas de 4.000 metros cuadrados, simulando la lluvia natural y a ver qué se perdía y qué no se perdía. ¿Qué nos permitió eso? Tener datos y empezar a más que reconvencernos
de que si existen intensas lluvias y si seguimos removiendo, por ejemplo, en el caso básico en la zona de Itapúa, perdíamos 46 toneladas de suelo por hectárea. Sin embargo, si teníamos una siembra directa, perdíamos 99 kilogramos. Esos fueron los argumentos que dio esa fuerza para que el cuerpo técnico, más la desesperación del productor, que bajaban los rendimientos, que no pasaban los 1.400 kilos, y donde el pequeño agricultor, algunos ya con producción de grano, no alcanzaban 800 gramos. Totalmente inviable. Es así que a partir, un poquito antes de esos resultados del 93, se generan los primeros, un método muy especial de trabajo, que fue la alianza sector público, sector privado, cooperación internacional. Dos cooperaciones internacionales, la GTZ, la JICA, juntos en una misma oficina. Y un proyecto que le denominamos en aquel entonces Proyecto Conservación de Suelos, más GTZ, en donde se incorpora un centro de investigación internacional en aquel entonces a cargo del JICA, que estaba en Colonia Iguazú, y otro que se realizó también en el campo experimental de Choré, todos juntos trabajando para empezar lo más importante que hemos encontrado: capacitación. No vino inversión en máquinas, no vino prácticamente lo que se llama capacitación. El cambio de chips, dejar de arar, sembrar sobre una cobertura. Y esto representa como una energía para continuar trabajando en el tema del sistema de siembra directa. ¿Por qué? Por los beneficios que ya ha brindado a nuestro país y de ahora más en adelante, porque es un sistema de producción muy acorde con y armonizando con el ambiente. Ya estuvimos escuchando un poco acerca de este sistema que ya lleva años en nuestro país y ha demostrado su efectividad. ¿Podría comentarnos también un poco al respecto? Bueno, si bien hemos empezado recién, yo digo 40 años atrás, comparando con la agricultura tradicional y convencional, ¿verdad? Se ha progresado mucho. Se ha progresado mucho y eso es lo que venimos a exponer acá, tantos técnicos nacionales como a nivel internacional, los avances al respecto. Avances en el sentido que se tradujeron sobre todo en rendimientos, pero necesitamos hacer más, porque la brecha de lo que se puede alcanzar es grande y necesitamos hacerlo siempre bajo este esquema, brindando los cuidados correspondientes, hacer lo menos posible al daño con el ambiente y generando mayor satisfacción con los rendimientos y los logros que se consiguen. Porque el tema es producir, hay que vivir, generar ingresos y ayudar al sistema económico de todo un país. Y este modelo de producción permite hacer eso. Por eso el interés de renovar toda la información, ampliar la información, sin perder de vista los principios que le dio origen, que es lo que fundamenta esta producción. Con respecto a las ventajas y los beneficios también de este sistema de siembra directo, ¿cuáles serían para que la gente también pueda entender un poco más? Una de las cosas básicas es para con el ambiente, por ejemplo. Al reducir o eliminar el tema de la erosión hídrica, que significa que en las corrientes de agua vayan sedimentos de suelo, nutrientes del suelo, materiales que se utilizan en la agricultura, llámese agroquímico, llámese fertilizante. Todo eso permite evitar o reducir al mínimo. Es una ventaja, por ejemplo. El otro, permite lo que se llama la infiltración de agua de lluvia, aprovechar el gran potencial que tenemos de estar en este país con precipitaciones, por ejemplo, en la región oriental, casi a los 1.800 a 2.000 milímetros. Entonces, convertirlo eso ¿en qué? En carbono, en el sentido de que los cultivos o las plantas, vamos a decir, al absorber esa agua puede alimentarse y adquirir mayor desarrollo, que significa tomar CO2 del ambiente e incorporar al suelo a través de sus raíces, por ejemplo.
todo el sistema acuático, en cuanto al agua, la calidad del agua, la ventaja y después la ventaja del que trabaja. Todos trabajamos para generar ingresos. Ustedes vieron las exposiciones. Pequeños productores o grandes que hoy son, empezaron de cero, pero a través de este proceso le fueron generando, vamos a decir, ingresos, no atentando en contra del ambiente, al revés, ayudando al ambiente. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son los desafíos que tiene aún Paraguay con respecto al sistema? Para el sistema, dar otro salto en el sentido de aplicar sobre todo el tema, por ejemplo, de la rotación, que aún es una de las limitantes. Y otros, cómo utilizar esta tecnología ante estos embates climáticos, ¿verdad? Cómo ir haciendo los ajustes de la tecnología, cuáles son las especies con qué trabajar, en qué momento, cómo utilizar, por ejemplo, aquellos terrenos que hoy le llamamos simplemente de baja productividad o campos nativos, ¿verdad? Cómo volverlo más productivo, pero aplicando esta tecnología. O en el propio Chaco, por ejemplo, cómo ir utilizando esos suelos sin generar los daños que pueden ocasionar el sistema convencional, cómo usar esa agua de lluvia en forma eficiente y cómo conservarlo en el suelo y mediante esa agua cómo obtener rendimiento y al mismo tiempo carbono para el suelo, que es otra cosa que la materia orgánica, que al final genera mayor productividad también el contenido de materia orgánica en el suelo. O sea, es una cadena. Entonces también hablamos de la importancia de este tipo de eventos para compartir experiencias ya de parte de extranjeros, como ya mencionaba, de pequeños y grandes productores. Y esto lo que permite es el intercambio de experiencias. La venida de personal técnico y productores de más de 30 países nos permite adquirir conocimiento, nos permite dar conocimiento, porque esta tecnología nació entre productores hace 40 años. Entonces, aún estamos siguiendo la filosofía, es que si ponemos a disposición la propia experiencia, ganamos experiencia de otro. Y es algo virtual que eso estimula a dar mayor información y recibir más información y al final se benefician todos. ¿Podría dejar también un mensaje a todos los productores? Hay que renovarse, hay que actualizarse. Y la capacitación no es una cosa que la principal herramienta para hacer cambio con uno mismo y en su ambiente. El conocimiento es fundamental. Por otro lado, instó a los productores a seguir informándose y adaptando nuevas técnicas para el cuidado del suelo. En el marco de la apertura del encuentro de siembra directa, el presidente de la República, Santiago Peña, destacó la importancia del evento que reunió importantes productores. Paraguay cuenta con el 98% de la superficie de soja de la zafra 2023-2024 con sistema de siembra directa, por lo que el mandatario indicó que buscarán lograr que el 2% restante sea trabajado con cobertura de suelo. Escuchar hoy esta presentación del profesor Morilla, que literalmente en 20 minutos nos contó 40 años de historia, realmente nos hace pensar que esta historia, que es una historia de éxito, que la hemos hecho nosotros los paraguayos, que ciertamente nos hemos beneficiado de personas que trajeron conocimiento de afuera, organizaciones internacionales, países amigos, técnicos y especialistas de otros países, pero finalmente nadie va a hacer el trabajo que es responsabilidad nuestra los paraguayos. Nosotros podemos adquirir los saberes, podemos adquirir los conocimientos, pero después tenemos que implementarlo nosotros, los paraguayos y los inmigrantes que eligieron esta tierra para trabajarla, para labrarla, y son los que han construido esta gran historia de éxito, porque el éxito del Paraguay y la construcción y el resurgir de este gigante que yo hablo constantemente es conectarnos con nuestras raíces y nuestros orígenes. Y ahí está el campo. El campo ha sido la fuente de riqueza en el Paraguay a lo largo de toda nuestra historia.
Y esta es una realidad que no cambia. No cambia a pesar de los avances tecnológicos. Cambia con los avances tecnológicos, porque la producción agrícola no es la misma que hacemos hoy de la que se hacía 30, 40 años atrás. La agricultura también ha incorporado su proceso de tecnología y lo mismo ha pasado con la ganadería. Cuando exportamos carne, no estamos exportando simplemente proteína animal, estamos exportando tecnología, investigación, desarrollo, mejoramiento genético, desde la misma producción del alimento, del grano que se produce en la tierra. Entonces, creo que esto es algo de lo cual nosotros tenemos que evangelizar todavía más internamente. Y yo estoy seguro quienes están en este auditorio son todos conversos. Ninguno de ustedes tiene duda de la importancia que tiene la siembra directa, de lo que ha generado en la mejora de la productividad, lo que ha mejorado en el cuidado del medio ambiente. Pero el problema es que todavía tenemos que ir atrás de ese 2% que por alguna razón que es muy difícil de entender, estaban abajo en el año 2022 y ahora en el 2024 están, ¿verdad? Es alentador y obviamente lejos de lo que yo estoy convencido que podemos hacer, porque cuando hablamos de que ya somos el tercer exportador más grande de soja del mundo y producimos 10 millones de toneladas, nos damos cuenta que todavía hay 60% de tierras arables, cultivables, que no tenemos que deforestar, que pueden ser utilizadas para cultivos como la soja. Pero tenemos que jugar mejor. Y yo asumo mi responsabilidad en la parte que a mí me toca, de cómo trabajamos para generar mejores condiciones. Por supuesto que en esta conexión con la tierra es muy importante la propiedad. Es muy importante saber realmente de quién es la propiedad para defender la propiedad. Este es un tema que ha estado en la boca durante décadas, pero poco se ha hecho en esta materia. El mayor terrateniente en el Paraguay es el Estado paraguayo. Y el Estado paraguayo ha sido lastimosamente un gran promotor muchas veces por los mismos conflictos sobre la tenencia de la tierra. Y yo estoy decidido a cambiar, a enfrentar este problema. A defender la propiedad privada, pero también alentar el acceso a la propiedad privada. Porque nosotros hoy tenemos cerca de 2 millones de hectáreas en manos de pequeños productores que no tienen la mínima posibilidad de poder trabajar su tierra, porque no tienen título, y si no tienen título no pueden sacar un crédito, y si no pueden sacar un crédito no pueden invertir en la tierra. Tenemos por otro lado que cada vez es más claro, y el que le habla es apenas un economista que ni siquiera plantó una fila de tomate, pero que le encantan los números y que le encanta aprender, y cada vez es más evidente que aquel propietario de la tierra cuida muchísimo más de esa tierra que aquel que arrienda la tierra. Y esto no hay ningún secreto. Ningún secreto. Esto pasa en el mundo inmobiliario. ¿Por qué no va a pasar en el sector productivo? Ahí es donde nosotros tenemos que tener esa responsabilidad compartida y no decir, no, yo me ocupo nomás de mi tierra, que la cuido, hago la rotación de cultivo porque tiene sentido la rotación de cultivo o la siembra directa. Pero yo sé que al lado mío está mi vecino que en realidad arrienda nomás la tierra, o hay una duda sobre la titularidad y finalmente está utilizando un mecanismo de producción que le genera una renta de corto plazo, pero tiene un costo de mediano y largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿somos corresponsables? Yo creo que sí. Yo creo que somos corresponsables todos y tenemos que generar los cambios. Entonces yo voy a avanzar en esta política de que el Estado deje de comprar tierras y que el Estado entregue títulos de tierra. Lo que le he pedido al presidente del INDER es que haga una revolución en el acceso a los títulos de tierra, títulos de propiedad por parte del INDER. Dejar en claro que el Estado ya no va más a expropiar tierras, que el Estado lo que va a hacer es, va a entregar títulos.
Y estoy decidido a enfrentar uno de los grandes flagelos, que es tener la seguridad sobre la titularidad de la tierra. Desde el Poder Ejecutivo resaltaron el alto nivel productivo nacional y el rendimiento de la exportación de semillas y derivados del suelo, destacando la mano de obra del sector primario que va adaptando mecanismos tecnológicos a su producción, teniendo en cuenta que la siembra directa procura recuperar los suelos de baja aptitud y capacidad agrícola, haciendo que pequeños, medianos y grandes productores permanezcan trabajando en sus propiedades. La sustentabilidad de la agricultura depende, entre otros factores, del uso de las prácticas conservacionistas que minimicen la degradación de suelos, así como la reducción de pérdidas para el productor, explicó Griselda Zelaya, experta en suelos del MAG. Como en estos días de disertaciones estuvimos escuchando, ¿verdad? El Paraguay es líder a nivel mundial, con un 98% de superficie ocupada por este sistema. Como varios disertantes mencionaron, ¿verdad? No hay secreto en la agricultura, no hay una receta. Aprender cada día, probar, acertar o desacertar y sobre eso ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, Paraguay hoy está muy bien posicionado ante el mundo en cuanto a la producción. Y también la siembra directa fue algo que nos catapultó, ¿verdad?, a lograr esos sitiales. Y gracias a que hubieron técnicos y personas que se enfatizaron mucho y lo llamaban incluso de locos, porque sembrar sobre basura o sobre rastrojo no era considerado algo la recomendación técnica, ¿verdad? Entonces eso fue lo que a Paraguay le ayudó mucho y hoy podemos estar en el sitial donde estamos gracias a los agricultores que adoptan y siguen con el sistema, ¿verdad? Trabajando en el sistema de siembra directa. Hablamos de múltiples beneficios con este sistema. También hablamos no solamente de la agricultura, sino de que la producción en general se ve beneficiada gracias a esto. Sí, es bien sabido que una agricultura basada en la conservación de suelo reduce muchísimo el uso de combustible fósil, retiene mejor el agua en el perfil del suelo, ayuda a que las plantas tengan un buen desarrollo y menos estrés, que es lo que al final va a dar un buen rendimiento. Y usar cómo vamos a construir ese perfil o cómo vamos a construir esa cobertura es haciendo los puentes verdes, ¿verdad? Yo sé que muchas veces los números no cierran, pero tiene que entrar en la cabeza del productor que es importante hacer el puente verde, ya sea en invierno o en el verano, ¿verdad? Porque si no hacemos este tipo de trabajo de construir fertilidad de un suelo, estamos amenazando las generaciones futuras. Y como dijo ayer el disertante de Argentina, nosotros no heredamos el suelo, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Entonces tenemos que pensar sobre eso, reflexionar y entre todos los actores del sector poder construir una buena y solidificar la agricultura en Paraguay. Vemos cómo la agricultura se va desarrollando cada vez más claramente, también gracias a la tecnología que se va adaptando y vamos reconociendo gracias a este tipo de eventos donde se pueden compartir experiencias también. Justamente la FEPACIDIAS nos tiene acostumbrados a este nivel de eventos donde pueden conjugar investigadores, técnicos, agricultores, estudiantes de Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, México, España y prácticamente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo de sobremanera felicito a la organización en la persona del presidente, el ingeniero agrónomo Martín Cubilla, ¿verdad? Que nos puede nuclear a todos en esta actividad que, como ustedes están vivenciando, ya es de muy alto nivel. Entonces eso nos conecta a todos
y hoy estamos para transmitir y para aprender. El trabajo continuo de los agricultores a lo largo del tiempo y la adopción de nuevas técnicas han sido claves para mejorar la producción del suelo. Celaya explicó los beneficios del ácido piroleñoso para la producción hortícola y agrícola. En el año 2019, gracias al apoyo de las autoridades de la Dirección de Extensión Agraria, hemos realizado una gira técnica en la colonia Guazú, donde se asientan los japoneses inmigrantes, de quienes aprendimos la técnica de la condensación del humo de la madera, que ellos denominan ácido piroleñoso. Es un excelente mejorador de suelo, además de tener más de 200 componentes químicos que ayudan a la fertilidad del suelo. También tiene una característica nematicida que puede mejorar muchísimo el suelo. Además de esto, es un excelente controlador de algunos insectos que muchas veces hacen que se dificulte un poco la producción hortícola, tanto como agrícola. Estamos probando en ensayos en parcelas de ajo, parcelas de repollo, tenemos en parcelas de locote y tomate específicamente. Consiste en una mini fábrica, como pueden ver en el póster. Se usa madera de poda de diferentes variedades que se someten al fuego, ¿verdad? Entonces esta se condensa, el humo se condensa y gotea a través del frío que recibe, y esa condensación del humo es lo que nosotros usamos en diferentes dosis para aplicarlo al suelo y a la planta. Entonces hablamos de múltiples beneficios y la importancia también de que los productores conozcan este ácido para mayor producción. Así mismo es, este encuentro aprovechamos justamente ya que nos nucleamos más de 600 técnicos, agricultores, disertantes, personas de todo el mundo, ¿verdad? En este encuentro mundial decidimos compartir la experiencia para que todos los productores puedan acceder a la información y también poder verificar que hay ya trabajos escritos referentes al uso, a la aplicación y a los beneficios que puede brindar el ácido piroleñoso al suelo y a la planta. ¿Cuáles son los resultados que se tienen hasta el momento de este uso? En las parcelas que nosotros estamos evaluando, específicamente yo tengo experiencia en el cultivo de soja Zafra 2023, donde posicionamos una variedad 5947, que es una iPro. Utilizamos la aplicación de 18 litros por hectárea del ácido piroleñoso en un estadio de R6 y R7 aplicado al suelo. Ahora estamos conduciendo los demás experimentos, los demás ensayos que todavía no están en evaluación. Y el objetivo principal fue medir, ¿verdad?, el efecto de esa aplicación en el rendimiento en un suelo degradado, porque es bien sabido que la mayoría de los suelos de nuestro país están en un sistema de producción de degradación, ¿verdad? Entonces lo que nosotros incentivamos es en trabajar al manejo de suelo, a utilizar productos que nos ayuden a potencializar el suelo y a mejorar los rindes, ¿verdad?, que es lo que todos buscamos al final de la zafra. ¿En cuántas producciones se puede utilizar aparte de la soja? Y en base a mi experiencia yo recomiendo en maíz, soja, locote, cebolla de bulbo, ajo de cabeza, repollo morado y también en bajas dosis en el cultivo de lechuga. ¿Podría dejar también un mensaje a todos los productores? Y justamente lo que buscamos es que todos los productores puedan conectar con los técnicos, que somos éticos, ¿verdad?, que tenemos el conocimiento y no estamos ajenos a transmitir este conocimiento. Entonces, que no sea un miedo el acercarse a los técnicos, a personas que tienen la capacidad de transmitir algunos trabajos que llevamos haciendo en años de experiencia en la agricultura, y que se acerquen para que podamos por lo menos ayudarle a reducir el costo de sus insumos o a potenciar lo que ya usan con este tipo de mejoradores de suelo.
Detalló que realizan pruebas en distintas parcelas para comprobar los efectos del ácido piroleñoso, tanto en el suelo como en las plantas. Hasta el momento se han obtenido resultados positivos para la conservación de suelos, reducción de plagas y potenciador de la producción. Por otro lado, los productores marcaron presencia al compartir sus experiencias en la aplicación de la siembra directa. Víctor Dickel, pionero del sistema de siembra mecanizada, detalló los logros y dificultades del aprendizaje. La cosechadora cosechando un trigo 5.500 kilos en el mismo sistema. Pero también tiene sus malas prácticas a veces. Cuando en una parcela por accidente se te entra a juego. Tuvo una parcela que cosechamos el trigo, sembramos la soja. Por accidentalmente de 55 hectáreas, 15 hectáreas se quemaron. ¿Y cuánto ustedes creen que fue la merma al rinde de esa soja? 5.200 contra 3.700 kilos, o sea, 1.500 kilos faltante de rastrojo, por diferentes motivos. Uno de la emergencia era no total, y después ya el calor, porque no había protección, una diferencia realmente tremenda. Inclusive eso pasó 6 años, y este año el maíz de época dio una diferencia de 1.200 kilos a menos, la misma parcela. Los abonos verdes, por ejemplo, crotalaria, un espectáculo. Solitario en consorcio, fenomenal. Los mix de abono verde, lo que hay de la época, si es para manejo y reciclaje o disponibilización de nutrientes, tratar que sean el mismo ciclo, porque el abono verde tiene que darse el manejo en estado lechoso antes que tenga semilla viable, o si no se vuelve una maleza dentro del cultivo siguiente. Otro mix de abono verde que realmente es fantástico. ¿Y por qué los mix? Porque nosotros con los abonos verdes vamos a reconstruir el suelo. Vamos a optimizar los recursos, no con un subsolador. ¿Un subsolador qué hace? Él mueve el suelo y acelera la mineralización de los pocos nutrientes que ustedes tienen. Y al año se corta la capa. ¿Por qué? Porque se rompe la estructura con el subsolador. Sin embargo, haciendo abono verde, rotación, nosotros vivimos en armonía con la naturaleza. Los microorganismos, los bichos, ¿qué más queremos? Protección, probablemente nunca medí, pero probablemente que haya 15 grados de diferencia entre un suelo cubierto o no descubierto. Y con el tiempo, la ventaja es que los nutrientes se elevan. Nosotros después ya no fertilizamos más el suelo. Nosotros nutrimos el cultivo y ponemos, si queremos sacar 5.000 kilos, ponemos para el grano, pero no para la planta. Esa es la diferencia. Un trigo, por ejemplo, con 40 de N, 28 de fósforo, P2O5 y 30 de KCO2, tenemos para 5.000 kilos. Y cuando el tiempo es bueno, vamos a sacar más que eso. Si el tiempo no nos acompaña, por algún motivo, por lluvia o por helada, no vamos a llegar a eso. Pero si las condiciones permiten, estamos espectacular. Dickel indicó que existen suelos con problemas y desafíos como la erosión, el agotamiento de materias orgánicas y nutrientes, la compactación, salinización, pérdida de biodiversidad y contaminación, por lo cual la correcta aplicación de su uso es clave para una producción efectiva.